Hola, buenas tardes alumnos, bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia Finanzas para el Marketing. El tema que veremos el día de hoy sería estructura de costos y fijación de precios en estrategias comerciales. Antes de comenzar, quisiera recordarles que es muy importante que estén en constante revisión en la plataforma eh, en lo que concierne a las actividades y los cuestionarios. Esto para que no se les vaya a pasar ninguna fecha de vencimiento y cumplan en tiempo y forma con cada una de ellos, ¿verdad? Porque pues les recuerdo que es muy importante todas estas actividades y cuestionarios para lo que es su calificación final. Eh, Antes también de comenzar, quisiera preguntarles si han tenido algún problema con la plataforma en cuanto a las actividades, en cuanto a los cuestionarios o alguna duda en cuanto a las presentaciones. No, todo bien, maestra. Ok, muy bien. Bueno, de igual manera voy a dejar unos 10 minutos al finalizar la clase por si se van agregando más alumnos a la sesión. Voy a dejar esos 10 minutos para dudas o cuestiones sobre la plataforma o sobre la clase que veremos el día de hoy. Voy a empezar con la clase, con el tema que les comentaba que es estructura de costos y fijación de precios en estrategias comerciales. Ok, bueno, comenzamos. Primero que nada, bienvenidos a esta sesión sobre la estructura de costos y fijación de precios en estrategias que son comerciales. En esta primera parte, pues el objetivo que quiero presentarles es la importancia de entender cómo los costos y los precios pues se relacionan entre sí y cómo ambos marcan la competitividad de las empresas en el entorno del país actualmente. Como docentes, nuestra responsabilidad pues es brindar no solo en sí herramientas teóricas, sino también lo que son enfoques prácticos que puedan ustedes aplicar a situaciones reales en empresas nacionales y regionales. Y al iniciar, es muy importante y es crucial reconocer que cada decisión de fijación de precios está íntimamente ligada a la estructura de costos. Esto significa que un cambio en cualquier partida, ya sea de materia prima, mano de obra o costos indirectos, tendrá pues repercusiones directas en la manera en que la empresa pues fija el precio de los productos o servicios. Por ello, a lo largo de esta presentación, de estas diapositivas que vamos a estar viendo el día de hoy, em, pues vamos a abarcar estos temas que les comento. En México, la realidad económica está marcada por un entorno inflacionario, fluctuaciones en el tipo de cambio y una amplia diversidad de sectores productivos. Estos conceptos que les menciono los vamos a ver pasando pues por cada diapositiva, ¿verdad? Vamos a adentrarnos más en estos temas. Esto obliga a las organizaciones, especialmente a las pymes, que representan pues la mayor parte del tejido empresarial nacional, a revisar sus precios de una manera periódica para mantener lo que son márgenes competitivos, pues sin sacrificar su propia viabilidad financiera. Comprender este contexto es vital para cualquier profesional del marketing y de las finanzas. ¿Por qué? Porque así se busca optimizar resultados. Durante esta sesión vamos a estar abordando ejemplos pues concretos de industrias nacionales, perdón, tales como la manufactura automotriz, el sector retail y las empresas de servicios profesionales. Vamos a ver unos ejemplos sobre estos sectores, ¿verdad? Para ilustrar así cómo difieren sus márgenes y por qué la estrategia de precios debe adaptarse a cada realidad sectorial. Y vamos a repasar tendencias recientes y mejores prácticas empleadas por las empresas mexicanas líderes con el fin de que pues ustedes como futuros estrategas puedan tomar decisiones que ya sean más fundamentadas. Ya para concluir esta diapositiva que tenemos al principio, espero que cada uno de ustedes pues logre comprender la importancia de la estructura de costos y también la fijación de precios como ejes estratégicos. Y a lo largo de cada diapositiva vamos a ir desarrollando conceptos, métodos y también ejemplos relacionados con las recomendaciones que les permitirán pues diseñar estrategias comerciales robustas. Ya pues pasaremos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a analizar con mayor detalle los conceptos básicos y el contexto específico aquí en el país. Ya en esta parte vamos a explorar cómo la inflación
Y lo que son los márgenes por industria influyen en la definición de precios y en la gestión eficiente de costos. Ok, pasamos aquí a nuestra siguiente diapositiva y aquí nos aparecen los conceptos y el contexto en el país. Tenemos aquí los fundamentos básicos, la relevancia estratégica y panorama mexicano. Vamos a adentrarnos en cada uno de ellos. Bueno, para comprender plenamente la estructura de los costos y la fijación de precios, primero debemos asentar los fundamentos básicos. En esencia, la estructura de los costos se define como el conjunto de todos los gastos que una empresa debe asumir, pues para producir y comercializar un bien y servicio. Esto incluye los costos directos, como cuáles podría yo comentarles que son los costos directos, pues como la materia prima y la mano de obra, que invierten directamente en la fabricación. Les podría mencionar otros ejemplos comunes de costos directos, que en este caso, en el ámbito de las materias primas, serían los materiales que se utilizan directamente para fabricar un producto, como por decir, por ejemplo, la tela para una camiseta o la madera para una guitarra. eh, en el sector o en el ámbito, perdón, de la mano de obra directa, serían como ejemplo los salarios de los trabajadores cuya labor pues está directamente involucrada en la producción y como la persona encargada de ensamblar un producto. Ya en los insumos serían pues los materiales que son necesarios en la producción de ese producto, ¿verdad? Como los clavos o pegamento para mesas, la levadura o hasta el agua para el pan. Y también tenemos aquí como ejemplo, serían los costos de embalaje. Serían en sí los materiales utilizados para empaquetar los productos listos para la venta. Estos son unos ejemplos de lo que serían los costos directos, ¿verdad? Y pasamos a los costos indirectos. Estos costos indirectos son aquellos necesarios para el funcionamiento de la organización, pero estos no se asocian de manera invocada a solo un producto, ¿verdad? Algunos ejemplos que les puedo dar de costos indirectos serían en sí los gastos de administración. Les podría comentar que serían los salarios del personal administrativo, un ejemplo también los de contabilidad o los de gerencia, etcétera. También serían, un ejemplo de costos indirectos serían los costos de instalaciones, alquiler de oficinas o naves industriales, servicios de luz, agua, internet. También podría mencionarles el mantenimiento de las instalaciones y también tenemos lo que son los gastos generales. Y aquí irían los costos de publicidad, los costos de marketing, seguros y otros gastos de oficina, ¿verdad? Bueno, la fijación de precios, por su parte, consiste en determinar el valor monetario que los clientes pues están dispuestos a pagar por un producto o servicio. Esta determinación no solo se toma en cuenta los costos incurridos, sino también factores de mercado. También sería la percepción del cliente y las estrategias competitivas. Aquí en el país, que es un país con una economía muy emergente y de alta competitividad, fijar el precio pues requiere lo que es un análisis cuidadoso que pues vaya combinando datos de costos internos con información externa del entorno y la competencia. Les comenté este concepto de costos incurridos. ¿Qué son? Bueno, estos costos incurridos son los gastos o pasivos en los que una empresa se vuelve responsable, perdón, por el consumo de un bien o servicio. Incluso si aún no se han realizado el pago, pues se basan en el principio contable de devengo o acumulación, que exige que los gastos pues se reconozcan en el periodo que se consumen o también se obtiene el beneficio sin importar cuándo se pague el efectivo. Ejemplos que les puedo mencionar de estos costos incurridos serían sueldos y salarios. Los salarios de los empleados son un costo incurrido en un momento en el que se prestan los servicios, pero se van pagando en una fecha posterior, ¿verdad? Los servicios públicos, el consumo de agua, luz, gas, etcétera, eh, genera costos incurridos mientras se utilizan, aunque la factura se pague mensualmente. Y los costos de producción, la mano de obra directa, los materiales que se utilizan en el proceso de fabricación, pues estos se convierten en costos incurridos a medida que se transforman en productos. Y tenemos también el alquiler. Los gastos de alquiler de un local se incurren mes a mes mientras se ocupa el espacio, que sería pues el arrendamiento, ¿verdad?
El contexto inflacionario actual aquí en el país incrementa en la relevancia estratégica de estos conceptos. Es el concepto que nos aparece aquí, el segundo. Entre el 2022 y el 2024, el país experimentó una inflación acumulada cercana al 18,5, lo que significa que los costos de insumos, de mano de obra y servicios han escalado de una manera constante. Hasta este panorama que les comento, las empresas se ven obligadas a revisar sus precios, pues con mayor frecuencia para conservar márgenes, al tiempo que pues no van alejando a los clientes con aumentos demasiado bruscos. Y en cuanto al panorama mexicano, pues la industria manufacturera opera en promedio con márgenes de utilidad bruta del 15 al 25%. Estos márgenes relativamente altos se justifican por la escala de producción y la capacidad de negociación por proveedores. Ya por otro lado, el sector retail pues muestre márgenes más estrechos entre el 5 y el 15%, esto pues debido a la alta competencia y también pues a la sensibilidad de los consumidores al precio. Comprender estas diferencias pues es clave para diseñar estrategias de precios acordes a cada sector. Bueno, regresamos. Las fluctuaciones de tipo de cambio peso-dólar afectan principalmente a las empresas. Ahorita vimos sobre la fluctuación de tipo de cambio. Para explicárselos un poquito mejor, las fluctuaciones principalmente afectan a las empresas que dependen de insumos importados. Cuando el peso se deprecia, los costos de adquisición de materias primas o componentes importados pues aumentan, presionando la estructura de los costos. Por ende, las organizaciones pues deben incorporar coberturas o ajustar pues los que son los modelos de precios para mitigar el impacto de volatilidad cambiaria. ¿Cómo se reflejan o cómo les puedo explicar que se reflejan estas fluctuaciones? Pues muy sencillo. La variación diaria en sí, el tipo de cambio de un día puede ser diferente al del día siguiente, lo que se reconoce como fluctuación. Y ya pasamos a lo que es la apreciación y depreciación. Cuando el peso mexicano gana valor frente al dólar, el tipo de cambio baja. El dólar vale menos pesos, lo que se llama apreciación. Y cuando pierde valor, el tipo de cambio sube y el dólar vale más pesos, lo que se conoce como depreciación. Esto es una ligera explicación, ¿verdad? Finalmente, en el entorno mexicano resulta fundamental considerar las regulaciones fiscales y arancelarias, los impuestos como el IVA y el IEPS, así como las cuotas compensatorias, influyen directamente en el precio final al consumidor y la estructura de costo. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, eh, que aquí tenemos los elementos clave de estructura de costo. En esta parte vamos a abordar con más detalle los elementos esenciales que conforman la estructura de costos. Aquí tenemos para empezar el análisis de contribución marginal. Eh, um, este es muy fundamental. Este concepto mide la diferencia entre el precio de venta de un producto y también sus costos variables o unitarios, expresándose como un porcentaje o un monto monetario. En la práctica, pues nos permite saber cuánto aporta cada unidad vendida a cubrir costos fijos y posteriormente a generar lo que son las utilidades. La contribución marginal se convierte en la base para decisiones estratégicas de producción y también de comercialización. Cuando una empresa mexicana sabe que su margen de contribución es, por ejemplo, el 40%, puede proyectar cuántas unidades debe de vender para alcanzar el producto de equilibrio y a partir de ahí pues ir planificando campañas de marketing con metas más claras. Estas decisiones obviamente son especialmente críticas en lo que son sectores donde la demanda pues va siendo estacional o volátil. Otro elemento esencial que tenemos aquí es la distinción entre los costos directos o indirectos. Ahorita mencionábamos ejemplos de costos directos e indirectos. Los costos directos pueden asociarse de manera precisa a un producto específico, tales como la materia prima o la mano de obra directa. Los costos indirectos, en cambio, pues no se atribuyen a un solo producto y suelen incluir lo que son la renta, los servicios, las depreciaciones de maquinaria o los costos administrativos. Ahorita hace un momento vimos un poquito más desmenuzada la información en cuanto a este tipo de costos que son directos e indirectos.
Y asimismo, la diferenciación entre los costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen constantes en corto plazo, independientemente del nivel de producción, ya sea la renta de instalaciones, salarios fijos, de personal administrativo y costos de servicios generales. Así como su nombre lo dice, costos fijos, entonces permanecen constantes. Los costos variables, en cambio, fluctúan con el volumen de producción. Y aquí mismo el nombre nos está indicando qué tipo de costos son, ¿verdad? Variables porque van fluctuando. Por ejemplo, la materia prima, consumo energético, en la línea de producción o comisiones de venta, que van variando, ¿verdad? Para ilustrar cómo estos conceptos se aplican en la práctica, les voy a mencionar algunos ejemplos un poquito sencillos, nada más para que se den una idea. Consideremos el caso de una pyme manufacturera en Guanajuato, pues que va fabricando componentes plásticos. Supongamos que su punto de equilibrio se alcanza a producir 3.500 unidades, que son mensuales, con un margen de contribución del 40%. Esto significa que si vende 3.500 pesos al mes, cubre todos sus costos fijos y variables. A partir de ahí, cada unidad vendida genera un aporte de utilidad. Cada pieza vendida después de esas 3.500 unidades ya va generando ganancias, ya que el 40% del precio de venta de cada unidad pues va a ir contribuyendo a la utilidad después, obviamente, de cubrir los costos variables. En sí, vamos a definir estos conceptos que les acabo de mencionar en este ejemplo para que lo comprendan un poco mejor. El punto de equilibrio en sí, este es el nivel de ventas donde los ingresos totales de la empresa son iguales a sus costos totales, lo que resulta que en una utilidad neta cero da a una utilidad neta cero, perdón. Por lo tanto, al vender 3.500 unidades, la empresa aquí recupera su inversión en costos fijos y variables, pero aún no obtiene ganancias. Aún no va a obtener ganancias, ¿verdad? Y el margen de contribución, este porcentaje, el 40%, representa cuánto de cada peso de venta contribuye a cubrir los costos fijos y a generar utilidad. Una vez que se han vendido esas 3.500 unidades, las siguientes ventas comenzarán a generar ganancias, pues cada unidad vendida aporta el 40% del precio de venta después de cubrir su costo variable. Este ejemplo, en este ejemplo, los costos variables incluyen los polímeros y la energía consumida por cada maquinaria, mientras que los costos fijos comprenden la renta de la nave industrial, los sueldos del personal del mantenimiento y también la depreciación de maquinaria. Ya entender estos montos permite a la empresa proyectar ingresos necesarios y diseñar campañas de marketing para alcanzar o superar este punto crítico. Pasamos aquí a los métodos y estrategias de fijación de precios. Ya una vez que conocemos los costos, podemos explorar pues las estrategias para fijar los precios de manera consciente y más rentable. El primer método que tenemos aquí es el Cost Plus Pricing o fijación de precios basada en costos más un margen de ganancia, que sería en español. Este enfoque que les comento consiste en calcular el costo total unitario incluyendo todos los costos fijos y variables y luego añadir un porcentaje de ganancia. Un ejemplo corto que les puedo dar sería, si un producto cuesta 50 pesos producir y deseamos generar un margen de ganancia, perdón, del 20%, pues por decir, el monto del margen serían los 50 pesos, lo que cuesta el producto, perdón, y lo que yo quiero, el margen de ganancia sería el 20. Así sería el ejemplo. Mi producto cuesta 50 pesos y yo quiero un margen de ganancia del 20%. Ok, bueno, el precio del producto multiplicando por el porcentaje de margen de ganancia que quiero obtener, que por decir, por ejemplo, digo el 20%, lo multiplico y el resultado me da 10, ¿verdad? Después sacamos aquí el precio de venta. Sería el costo, que son los 50 pesos, más el resultado que me dio al hacer la primera fórmula, que era 10, y lo sumo y me da 60, que ya sería el precio de venta que deseo generar, ¿verdad? En el contexto manufacturero e industrial mexicano, este Cost Plus Pricing es ampliamente utilizado. Eh, ya por ello, el segundo método relevante es el Value Based Pricing, igual. Es decir, esta fijación de precios es basada en el valor percibido por el cliente.
En sectores de servicios premium y tecnología educativa, donde la propuesta de valor es intangible y se orienta a la calidad o al prestigio de marca. Es fundamental cobrar conforme a lo que el mercado pues está dispuesto a pagar. Ejemplos que les puedo dar de este precio basado en el valor percibido por el cliente, ya que el cliente pues va generando, ellos mismos les van dando valor a los productos, ¿verdad? Que en este caso yo les podría dar de ejemplo las marcas de diseñador, la ropa de lujo y las obras de arte famosas alcanzan pues precios muy elevados debido pues a la reputación de la marca. Que obviamente no te va a costar lo mismo un vestido de Shane que en un vestido de cierto diseñador, ¿verdad? Pues no, ya las personas o el cliente le va dando valor a estos productos. Otro ejemplo les podría dar de los productos SaaS, las empresas de software. Estas pueden cobrar precios más altos por características que mejoran significativamente la eficiencia o los ingresos de un cliente, incluso si estas características no cuestan mucho para desarrollarlas, ¿verdad? Y ya pasamos al tercer método, que es el Competitor Based Pricing, esto ya lo podríamos definir como fijación de precios basada en la competencia. En sectores altamente competitivos como el retail o los productos de consumo masivo, las empresas mexicanas ajustan sus precios según los precios de los competidores. Así, pues pueden adoptar estrategias de precios ligeramente inferiores para ganar participación en lo que es el mercado o similares para no desencadenar una guerra de precios. Pasamos aquí a la estrategia, al análisis estratégico de impactos y decisiones. Tenemos el análisis de sensibilidad, que consiste en evaluar cómo variaciones en costos o precios impacta la rentabilidad. Aquí en México, con una inflación anual que ha rondado el 6 al 8% en los últimos años, las empresas pues deben anticipar cómo cambios en los insumos o el poder adquisitivo del consumidor afectan sus resultados. Eh, Otro componente es el ciclo de vida del producto. Cada etapa, introducción, crecimiento, madurez y declive, demanda estrategias de precios diferentes. Durante la etapa de introducción puede ser conveniente fijar precios de penetración pues para captar clientes. En madurez, mantener márgenes estables y en declive considerar descuentos o promociones para liquidar inventarios. Y asimismo, los factores de mercado incluyen la demanda, la oferta y la competencia. Si un producto experimenta una demanda creciente, la empresa pues podría aprovechar para aumentar precios moderadamente. Si la oferta de competidores se amplía, la estrategia podría ser reducir márgenes o enfocarse en valor agregado. Todo esto requiere un monitoreo constante del comportamiento de consumidores y la actuación de competidores directos. Y ya pasamos a las regulaciones mexicanas, que también tienen un peso importante, por ejemplo, en sectores regulados como productos farmacéuticos o carburantes, existen topes y reglas que limitan la flexibilidad para fijar precios. Adicionalmente, el impuesto estatal sobre producción y servicio IEPS en productos como bebidas azucaradas y tabaco, pues impacta directamente en la estructura de costos y obliga a elevar el precio final. Todos sabemos que los productos que contienen, pues obviamente bebidas alcohólicas, que tienen alto nivel de calorías, se les cobra un impuesto especial, que este es el IEPS, ¿verdad? Entonces va a variar, va a fluctuar el precio. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos ejemplos aplicados en el contexto mexicano. Para ilustrar cómo se traducen los conceptos anteriores en la práctica, vamos a observar el caso, perdón, de empresas de tecnología educativa. En este sector, la estructura de costos se compone en un 70% por costos fijos relacionados con el desarrollo de plataforma, diseño, programación y contenidos, y un 30% por costos variables y soporte de mantenimiento. Otro ejemplo es el Startup de Delivery en la Ciudad de México, que utiliza un modelo de precios dinámicos según la demanda y la distancia, utilizando algoritmos basados en Machine Learning. La empresa que ajusta el costo de envío en el tiempo real. Si en horas pico hay alta demanda y pocos repartidores, pues la tarifa va subiendo
Y si hay poca demanda y más repartidores disponibles, pues la tarifa baja. Es pues parecido al Uber, ¿verdad? Em, y ya tenemos aquí un tercer ejemplo proveniente de las tiendas de conveniencia, donde la fijación de precios premium se basa en la ubicación y la conveniencia, como su nombre lo dice. En el centro de Monterrey hay una tienda de conveniencia que vende bebidas y snack a precios superiores al promedio nacional, justificando el costo más alto por la ventaja de brindar un servicio 24/7 y que hay más proximidad. Estos son algunos de los ejemplos aplicados en el contexto aquí en el país. Y pasamos a las referencias teóricas y mejoras prácticas. En el ámbito académico y práctico, pues existen múltiples modelos de costeo que han demostrado ser efectivos para optimizar la rentabilidad. Uno de ellos es el Value Based Costing, que busca asignar costos en función del valor que cada actividad aporta al cliente. En empresas de servicios profesionales mexicanas, esta metodología ha adoptado lo que son márgenes del 12 al 18% al asignar recursos a áreas de mayor valor promedio. Otro modelo ampliamente utilizado es el Activity Based Costing, el ABC, ¿verdad? Donde los costos indirectos se distribuyen según actividades específicas. En la industria automotriz, este método ha permitido reducir los costos en un 8 al 15% al identificar actividades de bajo valor agregado y asignar recursos hacia procesos estratégicos. Este modelo del ABC, de hecho, hay un tipo prorrateo que se hace, obviamente es un sistema de costos, se hace un prorrateo según como su nombre lo dice, según las actividades específicas se hace un prorrateo de, de estas actividades, ¿verdad? Y pasamos al pricing dinámico, que es una práctica emergente en el e-commerce y el turismo. Consiste en ajustar precios en tiempo real, donde según demanda, también la competencia y la disponibilidad de inventario es muy importante. Plataformas de viajes mexicanas han logrado incrementar ventas en 20 al 30% al incrementar los algoritmos que fijan tarifas dinámicas en función de fechas, temporadas altas y el comportamiento del cliente. Y ya pasamos al target costing. Este es un enfoque que parte del precio de mercado y retrocede para determinar los costos objetivos. En el desarrollo de nuevos productos, especialmente en el sector de electrónica, las empresas mexicanas establecen un precio de venta competitivo y calculan el costo máximo aceptable. ¿Pues para qué? Para asegurar márgenes deseados. Este modelo va impulsando la eficiencia y el diseño y la evaluación temprana de lo que es la viabilidad financiera. Estas referencias teóricas no deben verse como conceptos rígidos, sino como marcos de trabajo que guían la toma de decisiones. Cada empresa debe adaptar esos modelos según su tamaño, sector y también capacidades internas. Por ejemplo, una pyme de servicios puede implementar ABC para mejorar la asignación de costos, mientras que una empresa de tecnología podría adoptar el pricing dinámico, pues para maximizar ingresos en plataformas digitales. Además, las mejores prácticas incluyen la integración de sistemas de información que faciliten el monitoreo constante de costos y precios. Finalmente, la revisión periódica de los modelos de costeo y fijación de precios permite a la empresa que se vaya manteniendo ágil. Bueno, con esos ejemplos teóricos y mejores prácticas en mente, es momento de pasar a la última diapositiva, donde vamos a sintetizar las conclusiones clave y ofrecer recomendaciones que sean académicas para profundizar estos temas que acabamos de ver. Bueno, aquí ya tenemos estas conclusiones. Y me lo minimizo para que se alcancen a ver todas. Ok, misión integrada, impacto financiero, recomendaciones estratégicas y el factor competitivo. Bueno, ya al llegar al final de esta presentación, queda claro que la estructura de costos y la fijación de precios son ejes estratégicos que determinan el éxito o fracaso de cualquier empresa, esencialmente en el contexto competitivo y cambiante de México. Comprender íntegramente los ejemplos o elementos que componen los costos y las distintas metodologías para fijar precios, pues permite a los profesionales diseñar estrategias coherentes y rentables. La visión integrada
donde los costos y los precios se alinean con la propuesta de valor de la empresa, resulta muy indispensable. Esto implica que las áreas del marketing y finanzas pues trabajen de manera colaborativa, compartiendo información y defendiendo metas conjuntas. Las conclusiones principales que debemos rescatar son tres. Primero, pues la estructura de costos debe revisarse periódicamente para reflejar la realidad económica, evitando así basarse en cifras obsoletas que distorsionen la rentabilidad. Segundo, la fijación de precios debe considerarse no solo costos, sino también la percepción de lo que es el valor y la competencia, lo cual asegura precios competitivos y también pues que sea sin sacrificar márgenes. El tercero, pues las empresas mexicanas líderes han demostrado que adoptar enfoques dinámicos sirve para ajustar precios según la inflación y la demanda local, pues les contribuye a una mayor estabilidad financiera y a la capacidad de respuesta ante cambios repentinos en el mercado. Esto es especialmente relevante en industrias donde la volatilidad de costos y la sensibilidad al consumidor pues son altas. En el ámbito de la investigación, es vital explorar casos de éxito de empresas mexicanas como los que vimos anteriormente, para optimizar márgenes mediante la innovación en modelos de costo, de costeo y la fijación de precios. Con esto concluye nuestra exposición o la presentación. Agradezco su atención y pues los invito a que se vayan planteando dudas o comentarios a sí mismo. Recuerden que la práctica del cuestionamiento continuo son la clave para dominar los conceptos y convertirse, pues, futuramente en profesionales capaces de dirigir la rentabilidad y el crecimiento de cualquier negocio en el ámbito competitivo y en el entorno mexicano. Bueno, sería todo de este tema por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a la presentación. Todo bien. Todo bien, profe. No sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a la plataforma. No han batallado con las actividades. Las actividades son unos cuestionarios que vienen ahí. Sí, cada semana se les aplican los cuestionarios. Igual revísenlos para que no se les vayan a pasar las fechas. Solo son dos cuestionarios. No les aparecen en tercero todavía. Bueno, a mí nada me aparece dos y tres, pero el primero no. Ok. Ok, voy a pasar el reporte a ver si les van a asignar el uno, pero solamente contesten o respondan los que les aparezcan. Ok, profe, gracias. De nada. El uno a mí sí me parece y yo ya, de hecho, ya lo contesté. O sea, aparece el uno y el dos, el 3 no me aparece a mí. Creo que la alumna que preguntó fue Katia, ¿verdad? Gracias, Maritza. Creo que Sí, sí, puedes revisar si los que te aparecen son el uno y el 2. voy, estoy checando. Es que el uno viene como actividad uno. Dice archivo y luego viene contenido de actividad, viene un icono y luego abajo dice paquete Scrum, actividad uno. Ese es el uno. Y luego ya más abajo viene la actividad 2. Dice, más abajo dice examen, cuestionario 2. Ah, ok, sí, sí me aparece actividad uno y el cuestionario. Ah, ok, muy bien. Qué bueno que sí les aparece. Ok, ¿alguna otra duda? No, a mí yo ya revisé y ya también tengo el 3 Ok, sin muy problema. bien. Recuerden que igual que cualquier cosa, duda en cuanto a las actividades,
Si no nos vemos, pueden utilizar la herramienta Contacta a tu tutor. Creo que les piden cierta información, su nombre completo, el grupo, pueden utilizar esa herramienta. Si no, hasta la siguiente sesión lo vemos. Me pueden preguntar, igual dejaría los 10 minutos al final para cualquier duda que les surja. Ok, maestro, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan una bonita noche. Gracias igualmente. Gracias, profe. Bye. Gracias, maestra, igual.